Muy bien, pues vamos a la palabra del día de hoy, Génesis 28, del 10 al 22. Es un relato precioso, un relato. Estamos en la serie ¿Qué es la iglesia? Y este relato sucedió hace miles de años y nos da una idea de lo que Dios quería hacer miles de años después en su iglesia. Lo leo y me siguen con su vista y empezamos con la enseñanza. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana nos permites la bendición de estar reunidos en tu nombre en este lugar. Gracias por tu iglesia, porque es casa de Dios y puerta del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar a la enseñanza que quiero compartir esta mañana con ustedes, quisiera que viéramos y observáramos, fíjese, la belleza, la grandeza y la complejidad de la Biblia. Porque este relato sucedió, es un relato histórico que sucedió hace más de 4000 años. Y después, fíjese, sucedió hace 4000 años, pero después que sucedió, 500 años después fue escrito por Moisés. Moisés es el que hizo este libro de Génesis. 500 años después que sucediera el relato. No sé si me estoy explicando. Este relato sucedió hace 4000 años. Bueno, pues 500 años después que sucedió, Moisés lo escribe y nos describe este asunto de Jacob. Jacob es un personaje histórico, así como Abraham Lincoln. Él es el fundador con su abuelo y su padre de la nación judía, una nación real, ¿verdad? Fueron personas reales, históricas. Y aquí lo que quiero ir es cómo la Biblia, ¿verdad?, nos relata un suceso que sucedió hace tanto tiempo. Y cuando Jacob iba pasando por este asunto, por este tiempo que le pasó esto que leímos ahorita, Jacob venía huyendo de su hermano Esaú, iba a casa de su tío, ¿verdad?, Labán. Y no creo que tuviera humor para llevar un diario personal y anotar los detalles de lo que le estaba pasando. Creo que el cuate no sabía ni lo que iba sucediendo, ¿verdad? Pero aquí lo que voy es cómo la Biblia, a través del Espíritu Santo, llevó un registro de cada detalle de lo que le sucedió a Jacob, de lo que iba sucediendo en la vida de Jacob, ¿verdad? Cómo la Biblia tiene esa capacidad de poder relatar
al pie de la letra exactamente como sucedió, para que 4000 años después que sucedió este relato, a miles de kilómetros, nosotros un día como hoy nos sentáramos y pudiéramos estudiar y aprender de lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. ¿A poco no es algo padre esto? O sea, cómo la Biblia tiene esa capacidad de conocer al ser humano, porque describe cómo se sentía Jacob, describe lo que soñó, se da cuenta del poder de la Biblia, se da cuenta de la capacidad de Dios para poder relatar exactamente, minuciosamente, fielmente toda la historia de los seres humanos. Ahora, esta mañana yo quiero que veamos 4 enseñanzas de lo que es la iglesia para nosotros, en base a este relato que leímos ahorita, de Génesis 28. Y esa primera enseñanza que quiero que veamos es que la iglesia, mis amados, es un lugar de encuentro y conexión. ¿Conexión con quién? ¿Encuentro con quién? Con Dios y con la familia de Dios. Antes que Jacob durmiera ahí en Betel, porque le puso Betel, que significa casa de Dios, en ese mismo lugar, años antes, su propio abuelo Abraham iba de paso por ahí, durmió ahí y Dios se le manifestó y le dio las mismas palabras que acabamos de leer a Jacob. Ahora, ¿qué hizo su abuelo Abraham? Abraham era un hombre que levantaba altares de adoración. Ahí en Betel, Abraham levantó un altar, ¿verdad? Entonces, Jacob, que venía huyendo, él venía con sus planes, con sus proyectos, como lo podías venir tú esta mañana a este lugar, ¿verdad? Pero tienes un encuentro con el Dios del cielo. Jacob venía con su rollo, ¿verdad? Pero en ese lugar tuvo un encuentro con el Dios de su padre y con el Dios de su abuelo. Dice Génesis 28:12 que en el sueño de Jacob soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y dice el sueño que ángeles de Dios, porque hay ángeles que no son de Dios, ¿verdad?, subían y bajaban en ese lugar. Esa escalera, dice la palabra, conecta o conectaba el cielo con la tierra. La iglesia es el lugar donde los hombres pueden conocer y tener un encuentro con el Dios del cielo. Es el único lugar en la tierra. ¿Sabe que miles de años después, Juan 1:51, a ver si empezamos a buscar algunos pasajes, en ese lugar Jesús le dijo a Natanael, Juan 1:51, Jesús en la tierra le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe quién es la escalera que vio Jacob? Es Jesús. Él es la escalera viva que conecta a los hombres con el cielo. Los hombres podemos conocer a Dios y van a poder conocer los que no conocen a Dios solamente si tú y yo vamos con ellos y les hablamos de este encuentro que hemos tenido con nuestro Dios. El versículo 17, Jacob dijo, y tuvo miedo, dice, ya que se despertó, y dijo, cuán terrible es este lugar. Cuando habla terrible, habla de grandioso, habla de impactante, de impresionante. Cuán tremendo es este lugar, porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esa es la iglesia. Casa de Dios y puerta del cielo. Y sabe, Dios tiene una casa en la tierra y es la iglesia. La iglesia, como dice 2 de Corintios 5:20, es la embajada
del cielo en la tierra. Es algo único que tiene la iglesia. En ningún otro lugar podrás decir que es la embajada del cielo en la tierra. Este lugar está declarado como lugar donde Dios mora. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que si esta es la embajada, ¿qué somos nosotros? ¿Qué dice Pablo? Somos embajadores de Cristo. Si esa es la embajada de Dios en la tierra, la iglesia, nosotros nos convertimos en embajadores. Primera de Timoteo 3:15, Pablo le escribe a Timoteo, le vuelve a repetir las mismas palabras. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo Timoteo, era su discípulo, era su hijo espiritual, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad solamente va a ser conocida en el mundo por medio de la iglesia, no por medio de la ciencia, con todo respeto, no por medio del gobierno, no por medio de las universidades, no por medio de las escuelas, va a ser únicamente conocida por medio de la iglesia. La iglesia tiene la encomienda de Dios de dar a conocer la verdad de Dios, la realidad de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que la iglesia es casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, en realidad no se refiere al edificio que estamos viendo, no se refiere a las láminas, a los ladrillos, a los fierros, ¿verdad? Se refiere a las personas que forman la iglesia. Primera de Pedro 2:5, Pedro dice algo poética y metafóricamente algo hermoso de lo que tú y yo somos como la iglesia. Dice, vosotros también como piedras vivas. Somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos las piedras que se mueven, que construimos el edificio de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Dele gracias a Dios, apláudele al Señor, dígale gracias, Señor. La segunda enseñanza que quiero que veamos esta mañana de Génesis 28 es que la iglesia es un lugar de transformación. ¿Sabe? Jacob llegó a Betel, y ese encuentro que tuvo ahí le iba a cambiar la vida. Quiero que vayamos a Génesis 25, 27 y 28. Génesis 25, 27 y 28. Fíjese, nos habla de la diferencia que había entre Jacob y su hermano Esaú. ¿Cuántos saben la historia de Jacob y Esaú? Ya ve ¿qué fue lo que le quitó Jacob a Esaú? La bendición, ¿verdad? La bendición espiritual de la primogenitura. Y aquí nos habla la diferencia entre estos dos. Y crecieron los niños, o sea, Esaú y Jacob, y Esaú era diestro en la caza. O sea, tenía pelo en pecho, pues, ¿verdad? Le gustaba el fútbol, era hombre de campo, estaba fornido, era un cazador. Los cazadores eran personas que tenían mucho poder, mucha fuerza, ¿verdad? Pero dice Jacob, ¿era qué? Varón quieto, o sea, tranquilón, le gustaba el ajedrez, que habitaba en tiendas. 28. Fíjese, ahí está tremendo porque dice que y amó Isaac, o sea, el papá, ¿a quién? ¿Cuál era el preferido? Esaú, porque era el más fortachón, pues, más fuerte, más hombre, más varonil, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
¿verdad? Ahora imaginémonos a este muchacho Jacob que va de viaje. ¿Sabe qué distancia iba a recorrer a donde iba, al cual destino que él iba? Más o menos una distancia de 800 kilómetros. Piensen esto, imagínense Jacob, varón quieto que habitaba en tiendas, le gustaba todo el desayuno en la cama, ¿verdad? La mamá pues era la que lo atendía, ¿verdad? Entonces tenía absolutamente todo lo que podía desear, porque tenían mucha abundancia material, ¿verdad? Sin embargo, al llegar a Betel, Jacob se encontraba en medio de un clima desértico extremo, en medio de peligros salvajes, porque había muchos animales salvajes, en medio de ladrones también, eran caminos muy solos, ¿verdad? ¿Cómo creen que iba Jacob? Asustado, ¿verdad? Incómodo, con la cabeza llena de tantas cosas, ¿verdad? Angustiado, temeroso. Pero esa noche que tuvo un encuentro con Dios, su vida fue transformada. Y eso es la iglesia. La iglesia es un lugar de transformación. Es el taller de Dios para reparar el corazón del hombre. Es el único lugar en la tierra donde usted y yo vamos a ser sanados, liberados y transformados a la imagen nuevamente de Dios. Veíamos con los varones, ¿verdad? Veíamos cómo cuando nos dice ahí en Juan 1:14, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice lleno de gracia y de verdad, esa palabra verdad habla de la realidad de Dios. Dios originalmente creó al hombre para que el hombre viviera en esa realidad. Vivía en la realidad de Dios. Tenía todo lo que necesitaba. Vivía en la verdad de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo el pecado? Lo sacó de esa realidad. El hombre natural, el que no conoce a Dios, el que vive desconectado de Dios, vive en una irrealidad. Eso es lo que hace el pecado. Por eso vive lleno de tantos temores, ¿verdad? Pero la verdad de Dios nos es regresada cuando entramos en la iglesia. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Este pasaje es precioso, dice Pablo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? No sé cuántos años tengas en la iglesia, amado, amada, pero dale gracias a Dios por la transformación que Él está haciendo en tu vida. Porque los hijos de Dios, dice Proverbios, que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque la senda de los hijos de Dios, de los justos, va siendo transformada. No podemos seguir siendo los mismos del año pasado, del 2021 ni del 2020. Pasamos la pandemia y Dios usa todas las cosas para transformarnos. Recuerde la palabra de Dios que la Biblia enseña que la salvación es un evento. El nuevo nacimiento es un evento que sucede una sola vez en nuestra vida. Ese día, así como encontramos a Jacob ahí, que lo cambió y lo transformó, pero después del nuevo nacimiento comienza un proceso de parte de Dios que se llama santificación. Y ese proceso, mis amados, dura toda la vida. Dios nos está embelleciendo. Fíjense lo que dice Filipenses 1:6. Dice Pablo lo siguiente. No sé qué versión sea esta, pero Filipenses 1:6. Estando persuadido
Y palabra persuadido quiere decir convencido, confiado. ¿En qué? En que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿la va a qué? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay veces los procesos de Dios no son muy agradables. Hay veces pasamos crisis. ¿Cuántos han pasado crisis para ser transformados? ¿Verdad? Cuando usted esté pasando un tiempo de crisis, no se queje, porque la queja trae desánimo y nos hace perder el poder. Adore a Dios y dígale: gracias, Señor, porque estoy siendo transformado. Vas a usar este tiempo que estoy pasando para parecerme a ti. El mismo Señor Jesucristo sufrió también ese proceso. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Filipenses 3:13. Fíjese que el apóstol Pablo abre su corazón y nos dice, Filipenses 3:13. Y el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amados santos de Dios, la santificación es un proceso personal e intencional. Nosotros mismos propiciamos el ser transformados. Nosotros mismos le permitimos a Dios el ser cambiado. No le puedes echar la culpa absolutamente a nadie de tu estado espiritual. Somos responsables delante de Dios. ¿Pecamos o no pecamos? ¿O ponemos límites para no pecar? Nos comprometemos y hacemos, trabajamos, servimos, ¿verdad? Porque nadie se puede santificar por otra persona. Dice Génesis 28:16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y se levantó Jacob, el versículo 18, de mañana, y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. ¿Sabe? ¿Usted cree que esa piedra que usó Jacob, la menciona varias veces? Esa piedra era Cristo. Cristo es la almohada que le trajo descanso a Jacob y que inició ese proceso de transformación en la vida de este hombre. A partir de ese tiempo Jacob experimentó un cambio de visión. Ya se dio cuenta, ¿verdad?, que era Dios el que lo había llevado a ese lugar. No fueron las circunstancias, no fue la mala suerte, no fue su desgracia, ¿verdad? Fue Dios el que estaba obrando en él para que fuera transformado. Y la tercera enseñanza que yo quiero que veamos esta mañana de lo que es la iglesia para cada uno de nosotros. La iglesia, mis amados, es un lugar de compromiso con Dios y con su familia en la tierra. La iglesia es un lugar de compromiso. Aquí nosotros aprendemos a hacernos responsables delante de Dios. Yo recuerdo hace algún tiempo, ¿verdad?, vi un anuncio de un seminario para formación de sacerdotes y ponían a un Jesús, ¿verdad?, con la mano estirada diciendo: ven, te necesito. Dios te necesita. ¿Es correcto eso? ¿Dios necesita al hombre o el hombre necesita a Dios? El hombre necesita a Dios. Dios no nos necesita. Dios abre la puerta, ¿verdad?, y nos da todo lo que necesitamos. Pero somos nosotros, mis amados, tú y yo necesitamos a Dios. Porque si nos desconectamos de Él, ¿qué sucede? Desconéctate de Dios y ¿qué sucede? Empezamos a regar el tepache, ¿sí o no? Ahí en Génesis 28, cuando Dios se le presenta a Jacob y le da promesas,
le dice, mira, te voy a bendecir, te voy a cuidar, a tu descendencia voy a dar la tierra donde estás. Versículo 20, 28, 20, dice algo interesante. E hizo Jacob, ¿qué hizo? Voto delante de Dios. Si fueres Dios conmigo y me guardare en este viaje que me voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre. Fíjese qué cosa le dijo. Le pidió a Dios que le permitiera regresar nuevamente a casa de su padre en paz, porque sabía que su hermano lo estaba amenazando para matarlo, ¿verdad? Su hermano Esaú le había dicho, voy a matar a mi hermano. ¿Por qué? Porque le había robado la primogenitura. Pero aquí vemos cómo Jacob le está pidiendo a Dios y está haciendo compromiso con Dios también. Yo recuerdo cuando yo entregué mi corazón a Dios, 14 de febrero del 98. Cuando yo sentí que fue Dios el que me llamó, que Dios fue el que me tocó esa noche que yo estaba dormido en un hotel en San Luis Potosí. Me levanto, empiezo a pedir perdón a Dios. Señor, perdóname por mis pecados. Y uno a uno le empecé a confesar ahí. No estaba en una reunión de avivamiento, estaba en un hotel, ¿verdad? Por causa del trabajo. Y en ese momento yo le dije, Señor, si tú me perdonas, me limpias, restauras mi matrimonio, restauras mi familia, yo te quiero servir. No le dije que iba a ser pastor, ¿verdad? Pero le dije, yo te quiero servir. Y aquí estamos, ¿verdad? Dice Jacob, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, en otras palabras, voy a ser parte de la iglesia. Y voy a usar todos los recursos que yo tengo. Amados santos de Dios, una señal principal de un discípulo genuino. Recuerde que los discípulos son los que forman la iglesia. Los que no son discípulos son congregantes. Un discípulo es una persona que tiene una señal muy característica: el compromiso con Dios. Y ese compromiso, volvemos a lo mismo, Dios no te lo exige, nosotros lo necesitamos. Porque sin compromiso no hay crecimiento. El compromiso es una señal genuina del nuevo nacimiento, mis amados. Una persona que ya nació de nuevo, al que le fueron perdonados todos sus pecados, aquel que Dios ya le dijo, yo te perdono, te limpio, y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esa persona, como producto de todo eso, no le queda otra más que decirle, Señor, yo me comprometo contigo, de la forma en que tú quieras. Porque el compromiso nos abre el panorama, nos abre la visión de Dios en la tierra, nos lleva a cumplir el propósito para el cual Dios te trajo a la tierra. Jonás 1, 14 al 16. Me llama la atención, fíjese, comprobando esto que les estoy diciendo, que una señal del nuevo nacimiento es el compromiso que una persona hace con Dios. Fíjese, estamos hablando que empezó la tormenta ahí donde, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Verdad? Va en el barco y empieza una tormenta y las olas casi voltean el barco. Cuando Jonás ya no puede, ¿verdad? Que ya de plano dice, pues ya me descubrieron. Le dice a los marineros, yo soy profeta del Dios Altísimo. Y Él es el que está haciendo todo esto. Yo conozco al Dios de Israel. Y esta palabra se siembra en el corazón de los marineros. Los marineros tienen una fama muy bien ganada, ¿verdad?
de ser personas muy como los sobrecargos de los aviones, ¿verdad? Que es, como viajan mucho y andan en muchos lados y conocen a mucha gente y bla, 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 ¿verdad? Vea la reacción de estos marineros cuando escuchan la palabra que Jonás les da. Aun cuando Jonás era un profeta que andaba en rebeldía, ¿verdad? En ese momento fue tocado. Dice que entonces clamaron a Jehová. Y cuando dice que clamaron, quiere decir que de sus entrañas empezaron a invocar a Dios. Y dijeron, te rogamos ahora. Fíjense nada más con el respeto que le están hablando a Dios, con la reverencia que estos hombres que eran experimentados en tormentas, ahora en su corazón tienen un temor reverente a Dios y le están diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Fíjese nada más, se da cuenta cómo Dios transforma el corazón del hombre. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué poderoso está esto, el 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, porque él les dijo que lo hicieran, y el mar se quietó de su furor. Ve el 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová. ¿Y qué hicieron? Hicieron votos. ¿Cómo van tus votos delante de Dios? ¿Se te han asignado dones? ¿Se te han asignado talentos? ¿Se te han asignado una tarea para que tú y yo la cumplamos? Como decía Samuel la semana pasada, ¿verdad? Un día vamos a estar delante de Dios. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál fue tu compromiso con Dios? Imagínate que te toque al lado de uno de los santos del Nuevo Testamento, de los que salen ahí en Hebreos 11, fulanito de tal, el apóstol Pablo, pásale, y después del apóstol Pablo sigues tú. ¿Qué cuentas vas a dar a Dios? Primera de Juan 3, 14, nos habla, fíjese, no solamente nuestro compromiso con Dios, sino nuestro compromiso con la iglesia, con la familia de Dios, con los hermanos. Vea lo que dice Primera de Juan 3, 14 hasta el 18. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿En qué sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Hablando mal de él, quejándonos, criticándolo. No, ayudándolo. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. 15. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas. Y cuando dice poner nuestras vidas, quiere decir usar nuestras vidas, usar todo lo que se nos ha dado por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, como dice el dicho, ¿verdad? De lengua me como un plato. Entonces, nosotros tenemos que, ese es un chascarrillo, no le hagan caso. Tenemos que evidenciar nuestro compromiso con Dios. Nadie te exige. La semana pasada se recogieron papelitos y se van a comunicar esta semana con los que escribieron papelitos para hablarles acerca de las opciones de servicio. Y le damos gracias a Dios por aquellos que lo hicieron, ¿verdad? Y por último, ya para terminar,
La cuarta enseñanza de lo que podemos aprender de qué es la iglesia en este relato de Génesis 28. Y la iglesia es el lugar de nuestra fructificación. Amados santos de Dios, en ningún lugar de la tierra, por más educación, por más progreso, por más riqueza, por más cultura, por más educación, por más preparación que tú tengas, vas a poder dar el verdadero fruto que solamente lo puedes dar en la iglesia. Isaac, el padre de Jacob, Génesis 28, 3 y 4. Antes que Jacob saliera, cuando le estaba dando la bendición, Isaac a Jacob, Génesis 28, 3. Vea las palabras que le dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, te haga fructífero y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos. El 4, por favor. Y te dé de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Volviendo a Génesis 28, 17, Jacob después que despertó del sueño, él hizo una declaración muy poderosa. Este lugar, la iglesia, es casa de Dios y puerta del cielo. Y en el versículo 22 también. Versículo 22. Habla de la piedra otra vez. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, quiero decirles algo. Quiero que veamos algo importante en estos dos pasajes. Habla de casa de Dios. Y la palabra casa en la Biblia tiene un doble significado. En primer lugar, significa el lugar de la habitación de Dios en la tierra. Vea lo que dice Isaías 66:1. La iglesia es el lugar de la habitación de Dios. Dios nos toma como piedras vivas. Y tenemos que ser piedras vivas, santas, limpias, para que el Espíritu de Dios more en la tierra. Dice ahí, Génesis, ¿qué les dije? Isaías, ¿qué? 66:1. Isaías 66:1. Dios está esperando eso. Es por eso que nosotros tenemos que apartarnos de la maldad, del pecado, del mundo, para que Dios pueda morar aquí. Y Jehová dijo así: el cielo es mi trono, ha sido mi trono por la eternidad, y la tierra el estrado de mis pies. Y te pregunta a ti y me pregunta a mí, iglesia de Islahuacán, ¿en dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y cuando aquí vemos, amados, que está preguntando cuál es la habitación que le estamos preparando. Decimos que esta es la habitación de Dios. Y cuando Dios dice que va a habitar en la iglesia, no habla que Dios habita en los fierros, en las láminas. No, Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Dios mora en nuestro corazón. Ese es el primer significado de la palabra casa, el lugar de la habitación de Dios. Ahora, segundo significado, ¿no está Miriam por ahí? ¿O de la alabanza? Segundo significado de la palabra casa, y con esto termino. Cuando la Biblia habla de casa, mis amados, escuche bien, habla de la descendencia y del linaje de Dios en la tierra.
Por ejemplo, nosotros éramos, antes de ser salvos, y ahora somos los escogidos de Dios para ser parte de su iglesia, para ser parte de su casa, para que Dios pudiese morar, para que Dios tuviera una habitación en la tierra. Pero nosotros ya fuimos alcanzados. Nosotros ya fuimos salvos. Ya estamos aquí. Ya somos la habitación de Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que todavía están allá afuera? ¿Qué hay de aquellos escogidos que andan dando tumbos allá afuera? ¿Quién va a ir por ellos? Fíjese lo que dice Juan 17:6. Juan 17:6. Es Jesús el que está hablando. Está orando al Padre y le está diciendo lo siguiente. Juan 17:6 al 9. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres. O sea, te he representado y he hablado a los hombres de ti. Los he conectado contigo. De los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Por qué dice que tuyos eran? Porque son los escogidos de Dios. Le pertenecen a Dios. Y dice Jesús, me los asignaste a mí. Y han guardado tu palabra. ¿De qué está hablando Jesús? Ahorita seguimos al 7, por favor. Está hablando que cuando Él vino a la tierra, no solamente vino a completar el plan de salvación para ti y para mí, plan de redención completo y perfecto, sino que también Él se enfocó en la comisión de ir por aquellos escogidos que el Padre le había asignado para que Él fuera a buscarlos. ¿Cuántos entendieron eso que les dije? Levanta tu mano si entendiste lo que te acabo de decir. En otras palabras, Jesús vino a salvarnos a todos, pero vino también a buscar a cierto número de escogidos para llevarlos a la gloria, para mostrarnos el modelo de lo que tú y yo tenemos que hacer. Vea lo que dice este pasaje. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El otro, es lo que sigue, por favor, hasta el 9. Porque las palabras que me diste les ha dado ¿a quiénes? A los escogidos, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dice, tuyos eran, pero ahora tuyos son. Vea lo que dice el versículo 12. Vamos hasta el 12, por favor. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre. Es por eso que tú y yo debemos orar por aquellas personas que nosotros sentimos alguna carga por ellos. Aunque no sean cristianos, aunque sean borrachos, aunque sean mundanos, ¿verdad? Y amen las pachangas. Y si tú sientes una carga por ellos, empieza a guardarlos, como orando por ellos, pidiendo por ellos. Dile, Señor, alcánzalo, alcánzalo, Señor, ten misericordia de él, así como la tuviste de mí. Yo los guardaba en tu nombre. Por eso Jesús se subía a orar al cerro, para guardar a los escogidos. Dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. En otras palabras, Jesús fue con todos los escogidos que el Padre le había asignado para ir a alcanzarlos. Por eso vemos a Jesús, Juan 4:4, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria.
Porque había una mujer ahí que era una escogida de la lista de Jesús, ¿sí le entiende? Le era necesario, Jesús tenía una necesidad de ir a Samaria, porque había una mujer allá que estaba en la lista divina de la eternidad para ser alcanzada. Lucas 8, 26 al 27, el gadareno cruza un lago, había una tormenta, ¿verdad? Llega y sale corriendo a buscarlo el hombre, era un escogido. Lucas 19 del 1 al 5, cruzó la ciudad de Jericó para irse a encontrar con un solo hombre, un chaparrito, Zaqueo. Zaqueo lo va a buscar arriba de un árbol, ¿verdad? No sé dónde te agarró a ti, ¿verdad? De dónde te bajó el Señor. Como chango allá arriba le dice: Zaqueo, bájate, porque es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Sabe? La palabra casa no solamente es la habitación de Dios, que es algo glorioso. La palabra casa es levantar una descendencia para Dios. No sé si lo estás entendiendo. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y sucedió el terremoto y el carcelero de Filipo le pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y por medio de ti toda tu casa. Aquellos que van a ser salvos, aquellos que Dios tiene en la lista divina para que tú y yo vayamos y les compartamos